Chiquillos, muy buenos días, muy buenas tardes en realidad. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todos bien. Hola Vicente, ¿todos preparados para el control de hoy? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, yo muy bien, muchas gracias. Hola. Y nosotros ahora vamos a ir a revisar la clase 14 que trata todavía, al igual que la anterior, sobre integrales impropias. En la clase pasada estudiamos las integrales impropias de primera especie, es decir, aquellas donde el intervalo era no acotado. Y hoy nos corresponde ver las integrales impropias de segunda especie, es decir, donde la función ahora es la que es no acotada en el intervalo de integración. Vamos a ver que ahí también hay integrales tipo P de segunda especie. Vamos a ver algunas que vamos a llamar de tercera especie, es decir, integrales sobre intervalos no acotados de funciones no acotadas. Y también vamos a ver que los criterios de convergencia que ya estudiamos antes son válidos también en el caso de segunda especie. ¿Ya? Entonces vamos de inmediato a ver de qué se tratan estas integrales impropias de segunda especie. Vamos a ver de inmediato. Vamos a pensar ahora en funciones no acotadas, como nos dice aquí el título, ¿no? Eso se refiere a las integrales impropias de segunda especie o de tipo 2 también las llaman. Entonces pensemos en particular en una función definida del cerrado en A, abierto en B, en los reales, una función no acotada. Vamos a decir que esa f es integrable en ese intervalo cerrado en A, abierto en B, si cumplen dos condiciones. La primera es que para todo t del intervalo abierto a B, nuestra función f debe ser integrable en el cerrado a t. Vamos viendo estas condiciones en el dibujo que tenemos aquí. Aquí tenemos una función f, ¿cierto? Que se ve continua, excepto en el b, donde la función va tendiendo a infinito. Hay una asíntota vertical, que es la recta x igual a b, precisamente. Si yo corto el intervalo antes de b y considero la función en el intervalo cerrado at, allí la función se ve, en este caso, continua y por lo tanto es integrable en ese intervalo. A eso se refiere la primera condición. Y la segunda condición para decir que la función es integrable en el intervalo a b es que el límite, cuando t tiende a b por la izquierda, de la integral en el intervalo a t de la función exista. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso cuando hayan discontinuidades infinitas como esta? Lo que vamos a hacer, parecido al caso de primera especie, ¿no? Donde truncábamos el intervalo en un t y luego hacíamos tender t al infinito, luego de integrar. Aquí vamos a cortar el intervalo, lo vamos a truncar también, antes en este caso del punto de discontinuidad, integro en el intervalo a t, donde la función sí es integrable, y una vez que he integrado allí, calculo el límite cuando t tiende al punto de discontinuidad y siempre lo hacemos por dentro del intervalo. En este caso t tiene que tender a b por la izquierda, por dentro del intervalo. Si ese límite existe, vamos a decir que la integral impropia converge. En caso contrario, si el límite tiende a infinito o a menos infinito, vamos a decir que la integral impropia diverge. ¿Ya? Eso es igual que en el caso de primera especie. Y al valor del límite lo vamos a denotar así, integral entre a y b menos de f, para indicar que el punto de discontinuidad está en b y que por lo tanto estoy haciendo tender t a b por la izquierda en la integral entre a y t de la f. Ahora, esa primera condición, la que nos decía que la f debe ser acotada en cualquier intervalo, digamos, a x, para x en el abierto a b, implica que nuestra función es no acotada porque tiene una asíntota vertical en x igual a b. Es decir, eso implica, si la función es integrable en todo este intervalo a t, implica necesariamente que la discontinuidad está en el borde derecho, ¿no es cierto?, del intervalo a b. Ahí es donde está la asíntota vertical. Y esa situación no tiene por qué ser así. La asíntota vertical podría estar en otro punto del intervalo. En particular, podría estar en el extremo izquierdo del intervalo, ¿no? en A. Si ese fuese el caso, hacemos exactamente lo mismo. Consideramos un intervalo más pequeño, integramos en el intervalo TB. A ver si tengo dibujito. Aquí tengo dibujito. Ahí. Entonces la discontinuidad ahora está en A. Ahí hay una asíntota vertical. Entonces, ¿qué hago? Integro en el intervalo TB
En ese intervalo la función es continua, integro con la regla de Barrows, por ejemplo, y luego hago tender t a A por la derecha, siempre por dentro del intervalo. En este caso, como A es el punto, que es el borde izquierdo del intervalo, hago tender t a A por la derecha. Ese es el caso de la segunda integral. O sea, la segunda, perdón, ¿qué hace eso ahí? No, no quiero eso, quiero el otro dibujito. La otra situación era cuando la discontinuidad, Constanza le voy a pedir que si no va a hablar, ¿me quiere preguntar algo? Si no, le voy a pedir que apague el micrófono para que no hagamos ruido. Muchas gracias. La otra situación era esta, ¿no? Cuando la discontinuidad está en el borde derecho del intervalo, hacemos tender integro en el intervalo a t, luego hago tender t a b por la izquierda. Si la discontinuidad está en el otro borde del intervalo, corto el intervalo, parto integrando un poquito a la derecha de la A, integro entre t y b, y luego hago tender t a A por la derecha. Ahora, esa situación podrían ambas situaciones, digamos, presentarse en una misma integral. Podría ser que la función tenga discontinuidad en ambos bordes del intervalo. ¿Qué hacemos en ese caso? Eso es lo que nos dicen acá. Si la integral es impropia, porque hay discontinuidad en ambos bordes del intervalo, separo en dos integrales, ¿no? La integral entre a y c, donde c es un punto cualquiera del intervalo a b, más la integral entre c y b. Y en cada una de ellas solo hay un punto de discontinuidad, así que puedo usar las dos definiciones anteriores, ¿no es cierto? Esta de aquí corresponde a ese dibujo y esta de acá al dibujito de aquí. Es muy conveniente tener una idea gráfica de lo que uno está haciendo a través de estos límites. Y por supuesto, en todos los casos decimos que en los dos primeros casos, en este y en este, si los límites existen, decimos que la integral converge, si no, diverge. Y para que la integral de este caso, donde la discontinuidad está en ambos bordes del intervalo, para que esta integral converja, necesitamos que las dos integrales de la suma sean convergentes. Es un sí y solo sí, por lo tanto basta que una de ellas diverja para que la integral sobre el intervalo AB sea también divergente. Pero veamos algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Aquí nos piden estudiar la convergencia de la integral entre 2 y 5 de 1 partido en la raíz de x menos 2. Te fijas que esta notación que nos indica dónde está la discontinuidad no se usa en general. Es decir, a ti te entregan una integral, simplemente una integral definida, y tú de aquí en adelante, ahora que sabemos integrales impropias, porque vamos a saber integrales impropias de segunda especie, debes estar muy atento a si la función que se está pidiendo integrar es o no continua dentro del intervalo. Si hay una discontinuidad, como en este caso hay una discontinuidad en el 2, que es una discontinuidad infinita, tú te das cuenta que esto no es una integral de Riemann, no es una integral definida, sino que es una integral impropia. Entonces, ¿cuál es la situación? La función tiene una discontinuidad infinita en el borde izquierdo, digamos, del intervalo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para calcularlo? Es la situación de este segundo dibujo. Trasladémoslo acá, aquí. ¿Qué vamos a hacer para estudiar la convergencia? ¿Qué me dice Enzo? Si converge, ¿se puede interpretar como el área? Depende, Enzo. Si la función es positiva, como en este caso, claro que sí podemos interpretar el valor al que converge la integral como área bajo la curva. Absolutamente. Siempre que la función sea positiva. ¿Qué es el caso? Esta función es positiva en el intervalo 2, 5, tal como esta que también es positiva, por eso aquí nos muestran área, ¿no? Si la función es positiva, claro que sí. Así que si nos da una integral convergente aquí, la podemos interpretar como área bajo la curva, absolutamente. Entonces, ¿cómo saber si converge o no? Veamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo de acá. Partimos desde más adelante del 2. Entonces vamos a calcular el límite. Cuando t tienda a 2 por dentro del intervalo, por la derecha, e integramos entre t y 5. Es decir, dejamos fuera el punto de discontinuidad. Esa es la integral que tenemos que calcular. Ahora, fíjate que
dejé fuera el punto de discontinuidad, el intervalo es acotado, así es que lo que necesitamos para obtener el valor de la integral es simplemente una primitiva, y para eso podríamos hacer incluso una pequeña sustitución, ¿no? Vamos a hacer u igual a x menos 2. El de u va a ser igual al de x, y en nuestra integral veamos qué nos quedaría. Cuando x es t, u va a ser t menos 2. Cuando x es igual a 5, u va a ser igual a 5 menos 2, es decir, 3. Y aquí nos queda, perdón, el de x, que es igual al de u, dividido en la raíz de u. Y esa integral es casi inmediata. Me hace falta aquí un 1, vamos a poner un 2 medios. Así de inmediato puedo reconocer el 1 partido en 2 raíz de u como la derivada de la raíz de u. Y eso lo evaluamos entre t menos 2 y 3. Veamos qué nos quedaría ahora que ya integramos dentro del límite. Evaluemos. Tendríamos 2 raíz de 3 menos 2 raíz de t menos 2. Y si t tiende a 2 por la derecha, este primer término, ¿cierto?, que es una constante, se queda ahí, y el segundo término de esta diferencia va a tender a 0 cuando t tienda a 2 por la derecha. Entonces, este límite existe y es 2 raíz de 3. Por lo tanto, podemos concluir que la integral converge. Y como la función es positiva, como muy bien observaba aquí Enzo, podemos interpretar el valor del límite como el área bajo la curva, porque nuestra función efectivamente es positiva, y si bien la región es, es no acotada, ¿no es cierto?, porque la curva se va pegando a esta asíntota vertical, pero nunca la cruza, así que es una región no acotada. Lo que acabamos de probar es que esa región no acotada tiene área finita, y el área es 2 raíz de 3. Ok, ¿cómo vamos, chiquillos? Bien, profe. ¿Todo bien? Veamos otro ejemplo. Aquí se nos pide estudiar la convergencia de la integral entre 0 y pi medios de la función secante de x. De nuevo, hay que tener cuidado siempre con las discontinuidades de la función, si es que las hubiese, dentro del intervalo de integración. Si uno va demasiado rápido, puede pasar por alto alguna discontinuidad y hacer un desarrollo erróneo, ¿no es cierto? Calcular la integral como si fuese una integral definida como unisilvestre, pero en realidad se trataba de una integral impropia. Aquí tenemos, mira, el gráfico de la función secante, que es una función que tiene una discontinuidad infinita en pi medios. Este es pi medios, ¿no? Entonces, si x tiende a pi medios, mira, la función está tendiendo a infinito. Por lo tanto, efectivamente se trata esta de una integral impropia. Y el problema está en el borde derecho del intervalo. Entonces, ¿cómo la estudiamos? Truncamos el intervalo en un t, un poquito antes de pi medios, integramos entre 0 y t, y luego hacemos tender t a pi medios por la derecha, por la izquierda, perdón. Por la izquierda. Entonces integro ahora entre 0 y t nuestra función secante de x. Ahora que dejé fuera el punto de discontinuidad, tengo una función que es continua sobre un intervalo acotado, que es el intervalo 0t. Puedo usar la regla de Burrows para calcular el valor de la integral. Solo necesitamos entonces una primitiva de la secante. Y la secante tiene una primitiva conocida. A ver, ahí. Tiene una primitiva conocida, ¿no es cierto? Una primitiva para la secante es el logaritmo natural de valor absoluto de secante más tangente. Y eso lo evaluamos entre 0 y t. Veamos qué nos queda. Límite cuando t tiende a pi medios por la izquierda
del logaritmo natural del valor absoluto de la secante de t más la tangente de t menos el logaritmo natural de la secante de 0. Mira el gráfico de la secante de 0 es 1, más la tangente de 0, y la tangente de 0 es 0, como podemos observar también en la gráfica de la tangente. Imagínate tú la gráfica de la tangente, déjame ver si la tengo para que no tengas que solo imaginarla. Por aquí está. Ahí está el gráfico de la tangente, ¿no? La tangente en 0 es 0. Así que aquí nos quedó un logaritmo natural de 1 solamente. Y sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Así que eso ni siquiera nos molesta. Entonces ahora tenemos que calcular el límite cuando t tiende a pi medios por la izquierda del logaritmo natural de secante más tangente. Pensemos primero qué pasa con secante y tangente cuando t tiende a pi medios por la izquierda. Mira la secante. Si t tiende a pi medios por la izquierda, la secante está tendiendo a infinito. Y lo mismo le pasa a la función tangente. Si nos acercamos a pi medios por la izquierda, la tangente también va tendiendo a infinito. O sea que el argumento de este logaritmo está tendiendo a infinito. Entonces, ¿qué pasa con el logaritmo natural en la medida que su argumento va tendiendo a infinito? Si x tiende a infinito, el logaritmo va a tender también a infinito. Y entonces puedo decir que este límite es infinito y entonces la integral diverge. Si la integral de la secante en el intervalo 0 pi medios es una integral impropia de segunda especie que es divergente. Y también podemos pensar en esa integral como área bajo la curva, porque la secante es una función positiva en el intervalo 0 pi medios. Lo que estamos mostrando aquí es que el área de esta región, que es no acotada, ¿no es cierto? El área de esa región es infinita, ¿cierto? A diferencia del caso anterior. Ahí tenemos un ejemplo entonces de una integral impropia divergente. Y aquí tenemos otro caso, la integral entre 0 y 3 de, aquí hay un dx que sobra, ¿no? Hay un dx que sobra, lo vamos a borrar. Ahí sí. Integral entre 0 y 3 de 1 partido en x menos 1. Entonces uno mira los bordes del intervalo y en realidad uno no ve discontinuidad en esos puntos, pero sí hay que tener cuidado porque esta función es discontinua en el 1 y tiene una asíntota vertical, de hecho, en x igual a 1. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque ese caso no estaba especificado en la definición. Bueno, cuando nos encontremos en esa situación, que gráficamente sería como esto, ¿no? Tenemos la integral sobre un intervalo AB y dentro del intervalo AB hay una asíntota vertical de la función. Lo que vamos a hacer es separar esta integral en dos integrales. Separamos entre 0 y 1 más la integral entre 1 y 3 de la misma función. Vamos a checar un poquito ese dibujo para que quepa aquí. Entonces, separándola de esa manera, te fijas que ahora tengo dos integrales impropias de segunda especie. La primera tiene una discontinuidad en el 1 y la segunda también. Y en estas dos integrales puedo usar las definiciones que vimos al principio. Ahora, nuestra integral original, que le voy a poner un nombre, esta, llamémosla I, va a converger si y solo si estas otras dos integrales son convergentes. Y converge si y solo si tanto I1 como I2 convergen. Tienen que converger ambas. Y es un sí y solo sí, por lo tanto, si una de ellas diverge, I también diverge.
Entonces, para estudiar la convergencia de una integral impropia de este tipo, donde la discontinuidad está al interior del intervalo, en realidad tenemos que separar la integral en suma de varias integrales, todas las que sean necesarias, de modo que te quede una discontinuidad en cada integral, y estudiar de manera independiente la convergencia de esas nuevas integrales. Entonces, partamos con la primera. Vamos a estudiar la I1. Esa es la integral entre 0 y 1 de 1 partido en x menos 1. La discontinuidad está aquí en el borde, ¿no es cierto?, derecho del intervalo, así que vamos a truncar el intervalo un poquito antes del 1 en un t, y luego hacemos tender t a 1 por la izquierda. Veamos qué nos queda. Aquí nos quedó una integral bastante sencilla, ¿cierto? Una primitiva es logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, esto entre 0 y t. Evaluamos. Vamos a obtener aquí el logaritmo natural de t menos 1, valor absoluto de t menos 1, menos el logaritmo natural de valor absoluto de menos 1, es decir, logaritmo natural de 1, que es 0. Así que eso no nos molesta. ¿Y qué pasa con el logaritmo natural de t menos 1 o de valor absoluto de t menos 1 cuando t tiende a 1 por la izquierda? Teníamos por aquí la gráfica del logaritmo natural, ¿no? Esta de aquí. Vamos a dejarla aquí de modelo también. Fíjate que si el argumento, cuando t tiende a 1 por la izquierda, el argumento del logaritmo natural está tendiendo a 0. ¿Y qué le pasa al logaritmo natural si me acerco mucho a 0? Esto va a tender a menos infinito. Por lo tanto, esa integral diverge. De inmediato puedo concluir que I diverge. Profe, Dígame, ¿puede explicar un poquito lo de la divergencia? No me quedó muy claro. el límite, Claro, ves que está tendiendo a 0 el argumento, ¿no? El t menos 1, cuando t tiende a 1 por la izquierda, t menos 1 va a tender a 0. sí. ¿Qué le pasa al logaritmo natural cuando su variable tiende a 0? Mira la gráfica. Está tendiendo a menos infinito. Ah, ya ahora lo veo, profe. ¿Te fijas? Por eso dejé la gráfica aquí para que sea cada vez más, para que sea más claro todavía, ¿no? Si el argumento del logaritmo, la x en este caso, va tendiendo a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Así que de inmediato puedo concluir que nuestra integral y es divergente. Ni siquiera necesito ir a mirar la integral I2, aunque se calcula más o menos de la misma manera, ¿no es cierto? Esa la puedes hacer tú luego de ejercicio. Y otras integrales que habíamos estudiado en la clase pasada, que eran muy interesantes, eran las integrales P. ¿Por qué eran interesantes? Porque era muy fácil establecer cuáles de ellas eran convergentes y cuáles divergentes, y entonces eran un buen parámetro para comparar otras integrales impropias con ellas. En el caso de segunda especie también tenemos integrales P. Entonces aquí le vamos a llamar integral P en este caso de segunda especie a toda integral de la forma integral entre 0 y 1, de 1 partido en x a la p, con p positivo, porque si el p fuese menor que 0, este x a la p pasa al numerador y entonces ya ni siquiera es una integral impropia, ¿no? No habría ahí discontinuidad, sería la integral de un polinomio. Entonces el caso interesante es el caso en que la integral es efectivamente impropia cuando hay discontinuidad, y eso pasa cuando el p es positivo. Y lo que nos piden en el ejemplo es estudiar la convergencia de este tipo de integrales. Entonces veamos, como la discontinuidad está en el 0, vamos a dejar fuera el 0 del intervalo de integración y luego hacemos tender t a 0 por la derecha. Integramos entonces entre t y 1 la función 1 partido en x a la p. Y luego de eso vemos qué pasa con el límite.
Para establecer ese límite, necesitamos primero el valor de la integral. Ahora que la discontinuidad no está dentro del intervalo, la función 1 partido en x a la p es continua en el intervalo t1, podemos calcular el valor de la integral a través de la regla de Burrows. Lo vamos a hacer por acá aparte. Y la regla de Burrows me dice usted solo necesita una primitiva de esa función para evaluarla entre t y 1. Ahora, la primitiva de esta función depende de si la potencia p es 1 o distinta de 1. Cuando p sea 1, si p es 1, voy a tener la integral de 1 partido en x, cuya primitiva es el logaritmo natural de x. Y escribí x sin valor absoluto porque x es positivo aquí, está entre t y 1. Y t es mayor que 0. Entonces esto lo evaluamos entre t y 1. Eso en el caso si p es 1, ¿no? Pero si p es distinto de 1, entonces tengo que integrar una potencia de x a la menos p, cuya primitiva está dada por x a la menos p más 1 dividido en menos p más 1 o 1 menos p. Y eso debemos evaluarlo entre t y 1. Veamos qué nos queda en cada caso. En el primer caso, al evaluar en 1, voy a obtener logaritmo natural de 1, que es 0, menos el logaritmo natural de t. Menos logaritmo natural de t, porque el logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Eso en el caso en que p es 1. Y en el segundo caso, cuando p es distinto de 1, voy a tener 1 dividido en 1 menos p, que lo voy a dejar fuera, y ahora voy a evaluar el x a la 1 menos p entre t y 1. Nos quedaría 1 a la 1 menos p, es decir, 1, menos t a la 1 menos p. Eso si es que p es distinto de 1. Y ahora que tenemos el valor de la integral, podemos ir a estimar qué pasa con el límite cuando t tienda a 0 por la derecha, en cada uno de estos casos. Veamos, en el primer caso, cuando p es 1, si p es 1, va a ser el límite cuando t tienda a 0 por la derecha de menos logaritmo natural de t. Ya teníamos por aquí la gráfica del logaritmo natural, ¿no es cierto? Aquí la tenemos de nuevo de modelo. Ahí la vamos a dejar. Y si t tiende a 0 por la derecha, el logaritmo natural va a estar tendiendo a menos infinito. Con este menos de acá, el límite va a ir a infinito. O sea que la integral diverge cuando el p es 1. Veamos qué pasa en el caso p distinto de 1. Si p es distinto de 1, la integral es esta de acá, es este valor. Entonces tomemos el límite ahora aquí cuando t tiende a 0 por la derecha. Esto va a ser 1 dividido en 1 menos p por 1 menos t a la 1 menos p, que va a tender a 0 siempre que ese exponente 1 menos p sea positivo. Por lo tanto, en ese caso, el límite va a ser 1 dividido en 1 menos p, siempre y cuando decíamos el exponente 1 menos p sea positivo, porque esto se nos va a ir a 0. Pero si el 1 menos p es menor que 0, esta potencia de t pasa al denominador. Y cuando t tienda a 0 por la derecha, eso va a tender a infinito. Entonces, infinito en el caso en que este exponente, 1 menos p, sea menor que 0. Y entonces, ¿qué podemos concluir respecto de la convergencia de la integral? Bueno, podemos decir que esa integral converge si y solo si 1 menos p es mayor que 0. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? La integral, dígame. Es que me perdí porque puso infinito en si p es igual a 1. Porque el logaritmo natural, ¿cierto? Cuando t tienda a 0 por la derecha, el logaritmo va a ir a menos infinito, ¿no? La Ajá. gráfica
se escapa hacia abajo, hacia menos infinito. Y con ese menos que tenemos adelante, va a infinito cuando P es 1. Ya, perdón. Gracias, profe. Por nada. Así que el único caso en que esto converge, en la integral, ¿no es cierto?, entre 0 y 1, de 1 partido en x a la p, podemos decir que converge si y solo si este exponente, 1 menos p, decíamos, es mayor que 0, y eso pasa cuando el p es menor que 1. Eso es justamente al revés del caso de primera especie. ¿Se acuerdan que en primera especie las p convergen, la integral entre 1 e infinito, convergen solo cuando el p es mayor que 1? Aquí es al revés, ¿cierto? Porque claro, el comportamiento que estamos estudiando es en el 0 ahora, no en el infinito. Así que, por ejemplo, 1 partido en raíz de x es una integral que es convergente porque es una tipo p con p mayor que 1. Perdón, menor que 1. Esta, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Esa es una integral que es convergente. Y lo sé sin necesidad de calcularla, ¿no? Porque es una tipo P con P igual a 1/2, que es menor que 1. Así que las integrales tipo P nos interesan en el caso de segunda especie por el mismo motivo de primera especie, porque son funciones, o son integrales más bien, que vamos a usar como parámetro para estudiar la convergencia de otras integrales impropias de segunda especie, más complicadas de calcular por definición. O sea, los criterios de convergencia nos van a ayudar con eso. Y les decía que hay algunas integrales impropias que vamos a llamar de tercera especie. ¿Cuáles son esas? Las que de tercera especie o mixtas también las llaman, ¿no? Son aquellas donde la función es no acotada y el intervalo es no acotado, es decir, son las que son tanto de primera como de segunda especie. Un ejemplo de integral impropia de tercera especie o mixta sería esta: integral entre 0 e infinito de 1 dividido en raíz de x más x a la cuarta. Esta es una integral impropia de primera especie, porque tú ves que aquí el intervalo es no acotado, ¿cierto? Así que es una integral de primera especie. Y también es una integral de segunda especie, porque hay una discontinuidad infinita en el 0, que está dentro del intervalo. Eso la hace una integral impropia de segunda especie. Entonces, como tiene ambos problemas, uno dice que es mixta o de tercera especie. ¿Qué se hace en estos casos cuando uno se enfrenta a una integral impropia de tercera especie? Se hace lo siguiente, mira. No nos piden aquí estudiar la convergencia, pero si tú quisieras estudiar la convergencia de esta integral, tendríamos que hacer algo parecido a lo que hicimos aquí, donde separamos la integral en suma de integrales. Entonces lo que vamos a hacer es reescribirla como la integral entre 0 y 1, digamos, de 1 dividido en raíz de x más x a la cuarta, 1 por decir algo, ¿ah? Puede ser otro número real. Yo prefiero elegir el 1 para que sea, para poder comparar luego más fácil con una tipo P, si es que quisiéramos compararla. Más la integral entre 1 e infinito, de 1 dividido en lo mismo, raíz de x más x a la cuarta. ¿De qué me tengo que asegurar al momento de descomponer mi integral, que la voy a llamar I, que es de tercera especie? Me tengo que asegurar de descomponerla en suma de una integral que sea de segunda especie como esta y que tenga solo una discontinuidad en un borde del intervalo, y otra integral que no tenga la función discontinuidades dentro del intervalo, aunque el intervalo sea acotado, no acotado, es decir, una integral de primera especie. Entonces, en este caso, nuestra integral I converge nuevamente si y solo si la integral I1
y la I2, ambas convergen de manera independiente, es decir, uno tiene que estudiar la convergencia de estas dos integrales impropias, que pueden ser dos o pueden ser más, dependiendo de cuántas discontinuidades haya de nuestra función dentro del intervalo. Aquí solo hay una discontinuidad en el cero, discontinuidad que dejé en la primera integral, el intervalo es acotado, así que es una integral de segunda especie. Y en el caso de la segunda integral, no hay discontinuidades de la función, el único problema es el intervalo, eso la hace una integral impropia de primera especie. Entonces uno estudia ambas convergencias de manera independiente y si ambas convergen, puedo concluir que la integral de tercera especie también converge. Ya no lo voy a hacer ahora porque esta es una integral. Cualquiera de estas dos son integrales que yo no estudiaría a través de la definición, sino que más bien yo iría a utilizar los criterios de convergencia. Entonces, veamos primero los criterios de convergencia. En realidad ya los vimos, ¿no? Pero quisiéramos adaptarlos al caso de las integrales de segunda especie. Los criterios, como yo les adelantaba al principio de la clase, son exactamente los mismos que estudiamos la clase pasada, solo que los adaptamos ahora a integrales impropias de segunda especie, es decir, estudiamos o comparamos las funciones cerca del punto de discontinuidad, a diferencia del caso de primera especie, donde uno estudia el comportamiento de las funciones o compara las funciones cuando el x es grande, cuando el x tiende a infinito. Pero son los mismos dos criterios. El primero es el criterio de comparación, que nos dice que si tenemos funciones continuas en el intervalo cerrado en A, abierto en B, f y g, y f es menor o igual que g en ese intervalo, ambas funciones no negativas, entonces, si la integral, aquí estamos asumiendo que el punto de discontinuidad está en B, ¿ah? Lo mismo si el punto estuviera en A, en el otro borde del intervalo, exactamente lo mismo. Si f es menor o igual que g y g tiene integral impropia convergente, entonces f también tendrá integral impropia convergente. Y además nos dice el teorema, en este caso, el valor al que converge la integral de f es menor o igual al valor al que converge la integral de g. Y dos, segunda parte, ¿no es cierto? Si f, la función cuya curva, cuya gráfica va por debajo de la g, tiene integral impropia divergente, entonces con mayor razón la integral impropia de g, que va por arriba, ¿no es cierto?, en la gráfica, también diverge. Es exactamente la misma conclusión del criterio de comparación que vimos la clase anterior, solo que antes las estábamos comparando en todo un intervalo de la forma a infinito. Ahora no, ahora en realidad lo que necesitamos es compararlas alrededor del B. Y también es válido el criterio del cociente. ¿Qué nos dice el criterio del cociente? Que si f y g son funciones continuas, ya no en un intervalo de la forma a infinito, como en el caso de primera especie, sino que en el intervalo AB, ambas no negativas, es decir, los criterios siguen siendo válidos solo para funciones no negativas, y además el límite del cociente cuando x tiende a b, en este caso por la izquierda, es L, existe, digamos como número real. Entonces, si ese límite es distinto de 0, la integral de g converge, si solo si la integral de la f converge. Es decir, ambas integrales convergen o ambas integrales divergen. Ahora, si el límite nos da 0 y la integral de la g converge, entonces puedo concluir que la integral de f también converge. Entonces es exactamente el mismo criterio que vimos la clase pasada, solo que en el caso de primera especie uno las compara en el infinito, porque es el intervalo el no acotado. Aquí, ¿dónde las comparamos? En el punto de discontinuidad. Si las funciones son discontinuas en B, tomamos el límite cuando x tiende a B por la izquierda. Si la discontinuidad está en el otro borde, en A, tomamos el límite cuando x tiende a A por la derecha del mismo cociente de las dos funciones. La conclusión es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo se utilizan estos criterios en el caso de segunda especie?
Entonces queremos analizar, por ejemplo, la convergencia o divergencia de la integral entre 1 y 2 de 1 partido en x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. De nuevo, hay que tener mucho ojo aquí cuando te enfrentes en adelante, insisto en eso, a una integral definida. Fíjate si hay discontinuidades, porque si hay discontinuidad no es una integral de Riemann, sino que es una integral impropia. Entonces miremos la función que se nos pide integrar en el intervalo 1, 2. La vamos a llamar f. Es 1 dividido en x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. Y digo que hay que tener ojo porque a veces es fácil identificar una discontinuidad en uno de los bordes del intervalo, pero recuerda que la discontinuidad también podría estar al interior del intervalo, entonces hay que mirarlas con cuidado. Ok. Fíjate que vamos a factorizar este denominador para que se vea todavía más claro el punto de discontinuidad que estoy observando yo. Lo que yo estoy viendo es que en el 1 el denominador se anula. Veamos. En los dos primeros términos voy a factorizar un x al cuadrado, me va a quedar factor de x menos 1. Y en los siguientes dos términos factorizo un 4 y me queda otro factor, otro término x menos 1 que puedo volver a factorizar, ¿no? Esto es lo mismo que 1 dividido en x menos 1, factor de x al cuadrado más 4. Y claramente uno aprecia aquí que cuando el x tiende a 1, este denominador está tendiendo a 0, porque este factor tiende a 0, este de acá no tiene problema, está tendiendo a 5, así que la discontinuidad se provoca en el 1, que es un punto que está dentro del intervalo de integración. Así que se trata efectivamente de una integral impropia, y es una integral impropia de segunda especie, porque la discontinuidad está en el borde, es una discontinuidad infinita, y está en el borde izquierdo del intervalo. Entonces, ¿cómo atacamos este problema? Por supuesto que un camino es ir a través de la definición. La definición, bueno, se puede hacer, por supuesto, es cosa de integrar entre t y 2, luego hacer tender t al 1, y para integrar entre t y 2 hay que descomponer esto en suma de fracciones parciales. En la fracción parcial que lleve el x cuadrado más 4, probablemente haya que hacer una sustitución trigonométrica. Es un camino más o menos largo, ¿no es cierto? Pero se puede hacer. Pero no es lo que nos interesa. A nosotros solo nos preguntan si esto converge o diverge. Y para eso no hay necesidad de usar la definición. Uno puede ir a los criterios de comparación, a los criterios de convergencia. Entonces, yo quisiera utilizar el criterio del cociente. Voy a considerar como f nuestra función, la que acabamos de definir, y necesito comparar con otra función g en la vecindad, en nuestro caso, del 1, que es donde está el punto de discontinuidad. ¿Cómo saber con qué función comparar? ¿Qué función g uso aquí? La clase pasada nos preguntábamos cómo se comporta nuestra función cuando el x es grande. Ahora debemos preguntarnos cómo se comporta nuestra función, no cuando el x es grande, sino cuando el x está cercano al 1, que es el punto donde está la discontinuidad infinita. Fíjate que si el x es cercano al 1, esto va tendiendo a 0, pero este factor de acá es como un 5 para los x cercanos a 0. Por lo tanto, esta función se comporta en realidad como 1 partido en x menos 1. No para todos los x, me refiero para x cercano a 1. O sea, uno podría pensar en que esta función tiene una asíntota vertical en el x igual 1, al igual que esta. Por lo tanto, yo voy a usar para comparar esa misma función. A esa la voy a llamar g. Vamos a mover esto para acá, ahí. Y uso el criterio del cociente. Vamos a decir, comparamos por cociente. Entonces vamos a hacer el límite, ya no cuando x tienda a infinito, como decíamos la clase pasada, en el caso de primera especie, sino cuando x tienda a 1, y a 1 por la derecha.
¿Qué límite voy a calcular? El de f partido en g. F es nuestra función, esta, que la voy a escribir, por supuesto, ya factorizada. 1 dividido en x menos 1 por x al cuadrado más 4. Dividido en g, que es 1 partido en x menos 1. Esa es la que estoy usando de parámetro. Con esa estoy comparando. Debemos calcular este límite. Voy a ordenar el límite. Este x menos 1 pasa al numerador. En el denominador sigo teniendo x menos 1 por x cuadrado más 4. Y ese límite es 0 partido en 0, pero aquí están claramente los culpables de la forma indeterminada. Los simplifico. En el numerador me quedó un 1 y en el denominador un x cuadrado más 4. Si x tiende a 1, esto está tendiendo a 1 dividido en 5. De hecho, debiera escribir eso por acá, ¿no es cierto? Ahí. Y eso es distinto de 0. Entonces, ¿qué nos dice el criterio del cociente en este caso? Dice, si su límite es distinto de 0, ambas integrales convergen o ambas integrales divergen. Entonces, vamos a ver qué pasa con la integral de la función con la que estoy comparando. Nuestra integral es en el intervalo 1, 2. Yo estoy comparando con 1 partido en x menos 1. Esa integral es mucho más fácil de estudiar que la integral original, ¿no es cierto? Que la integral de la f. Entonces, por eso vale la pena usar el criterio de comparación. Digo que es fácil de estudiar. De hecho, yo ya tengo una intuición de qué pasa con esto, porque se parece mucho a una p, ¿no? El comportamiento de 1 partido en x menos 1 cerca del 1 es el comportamiento de 1 partido en x cerca del 0. Y ya vimos que en el caso de p igual 1, esa integral diverge. Por lo tanto, yo ya creo que esto diverge. Ahora lo vamos a demostrar. Voy a dejar fuera del intervalo el 1, luego hago tender t a 1 por la derecha, integro entre t y 2, nuestra función. Ahora uso regla de Burrows, porque la función es continua en el intervalo t2. Una primitiva sería el logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1, evaluado entre t y 2. Y ese límite sería, entonces, el límite cuando t tiende a 1 por la derecha del logaritmo natural de 2 menos 1, logaritmo natural de 1, que es 0, menos el logaritmo natural del valor absoluto de t menos 1. Y si t tiende a 1 por la derecha, el argumento del logaritmo está tendiendo a 0, y cuando el argumento tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Con el menos que tenemos delante, esto tiende a infinito. Esa integral, por lo tanto, es divergente. ¿Y qué me dice el criterio del cociente? Por lo tanto, vamos a decir, por el criterio del cociente, nuestra integral, que era esta, ¿no? Esta de aquí, también diverge. Entonces no hubo necesidad de ir por la definición en esta integral, ¿no? Que no era tan rápida de calcular. Basta con acudir aquí, cuando a uno solo le interesa saber si la integral converge o diverge, basta con acudir a los criterios de convergencia, que son los mismos de antes, solo que ahora uno compara en la vecindad de un punto y no en el infinito. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, igual que en el caso de primera especie, es que estos criterios son válidos para funciones no negativas. En el criterio de comparación también, mira, no negativas. Y sobre todo en el caso de primera especie, cuando uno tiene un intervalo muy grande, ¿cierto? Un intervalo no acotado, pasa que las funciones cambian de signo. Es difícil encontrarse con una función que sea siempre positiva en todos los casos, ¿no? En cualquiera de los problemas en los que uno se encuentre. Entonces tenemos también un criterio de comparación general que abarca el caso de funciones que van cambiando de signo. En realidad es una generalización del criterio de comparación que ya vimos.
Y se parece mucho al teorema del sándwich. ¿Qué nos dice? Nos dice que si tenemos tres funciones f, g y h continuas en el intervalo a infinito, tales que g y h acotan h por arriba y g por debajo a la f. Imagínate la gráfica de la f entre las gráficas de g y de h. Bajo esa hipótesis, si la integral impropia de la g y de la h convergen, entonces la integral de la f también converge. Entonces, aquí no aparece la hipótesis de que las funciones deban ser no negativas, ¿te fijas? Es un criterio mucho más general. ¿En qué caso nos va a ser útil este criterio? Por ejemplo, en integrales impropias como esta. Integral entre 0 e infinito de seno de x en x cuadrado más 1. Tú imagínate ya la gráfica del seno de x solamente, ni siquiera de toda esa función, del seno de x. Seno de x es una función que cambia de signo en el intervalo 0 infinito una infinidad de veces, ¿no? Tiene ceros en todos los múltiplos enteros de pi. Ahí tenemos el gráfico de la función seno. Cambia muchísimas veces de signo. Entonces ya no valen los criterios anteriores porque, perdón, porque la función, digo, va cambiando de signo. Y me preocupa solo el cambio de signo de seno porque el x cuadrado más 1 es siempre positivo. Entonces, en un caso como este, nos ayuda el criterio de comparación general. ¿Qué nos dice? Acá nos piden probar que la integral es convergente. Y para eso, según este criterio, debiéramos ser capaces de encontrar g y h, dos funciones que acoten a la nuestra, cuyas integrales impropias sean convergentes. Entonces podemos aprovechar aquí las cotas de la función seno. Si bien seno va cambiando de signo muchas veces en el intervalo seno infinito, también es cierto que la función seno es acotada. ¿Cierto? Las imágenes de esta función están siempre entre su valor máximo y mínimo, que son 1 y menos 1 respectivamente. Eso para cualquier x de R en realidad, pero en particular para cualquier x del intervalo que a nosotros nos interesa, que es el 0 infinito. Así que como seno de x está acotada entre menos 1 y 1 partido en x cuadrado más 1 es siempre positivo, yo puedo multiplicar ambas desigualdades por 1 partido en x cuadrado más 1 y se mantiene el sentido de las desigualdades. Entonces logré encontrar dos funciones que acotan a nuestra función. Esto quedó raro aquí. Es una x. Ahí. Logré encontrar dos funciones, ¿no es cierto? F, h y g, que acotan a la nuestra. Y si ellas tuvieran integral convergente en el intervalo 0 infinito, entonces podríamos concluir que nuestra integral también es convergente. Y entonces yo me estoy acordando de lo que hicimos la clase pasada, y yo diría que calculamos por definición la integral entre 0 e infinito de 1 partido en x cuadrado más 1. Me acuerdo porque incluso tengo aquí el dibujito de la clase pasada. Ahí la vamos a dejar, ¿no? Ahí tenemos la función 1 partido en x cuadrado más 1 y vimos que la integral entre 0 e infinito de esa función era convergente y de hecho convergía a pi medios. O sea, la integral entre 0 e infinito de esta función converge. Por lo tanto, la integral de menos la función también converge. Entonces, como ya lo hicimos la clase pasada, no lo voy a volver a hacer, pero sabemos que la integral entre 0 e infinito, tanto de menos 1 dividido en x cuadrado más 1, como la integral entre 0 e infinito de 1, vamos a rayar encima nomás porque el logo molesta más que el gráfico, que 1 dividido en x cuadrado más 1, como ambas convergen, entonces puedo concluir por el criterio de comparación, general,
sabemos que nuestra integral, mismo intervalo, 0 a infinito, de seno de x en x cuadrado más 1, también converge. Verificamos, ¿no es cierto?, todas las hipótesis. Escribí un 1 en vez de un infinito en la segunda integral. Toda la razón. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Matías. Entonces, claro, aquí encontramos dos funciones, ¿no es cierto? G y h, cuyas integrales impropias en el cero infinito, en el caso nuestro, son convergentes y por lo tanto la integral de la f, podemos concluir, también converge. Ok. Y, ¿qué era lo otro que yo quería hacer a través de los criterios? Por acá atrás dejé una cosa pendiente. Ah, la de tercera especie, esta de acá. Aquí decíamos que para estudiar la convergencia de esta integral de tercera especie, la separábamos en dos integrales, una de segunda especie y otra de primera especie. Y si cada una de ellas es convergente, puedo concluir que la integral de tercera especie converge. Entonces hay que estudiar la convergencia de estas otras dos de manera independiente. Y para hacerlo podemos acudir también a los criterios. Yo voy a estudiar primero aquí la de segunda especie. La integral I1. Lo voy a hacer a través de criterios. Entonces, ¿qué debemos pensar? Esta función, pongámosle nombre, 1 dividido en la raíz de x más x a la cuarta, yo quisiera compararla con otra función cuya integral impropia sea más fácil de estudiar, si es que no es ya conocida, y que se comporte como ella en la vecindad del punto de discontinuidad, que es el 0. Entonces, ¿cómo descubrirla? En el caso de primera especie decíamos, pensemos cuando el x es grande, cuando el x tiende a infinito. ¿Cómo se comporta esto? Ahora la pregunta es, ¿cómo se comporta esta función cuando el x es cercano a 0, cercano al punto de discontinuidad? Entonces, uno debe pensar en este x a la cuarta con x cercano a 0. X a la cuarta es muy chiquitito cuando el x es cercano a 0. Raíz de x, en cambio, es mucho más grande que x a la cuarta cuando x es cercano a 0. Por lo tanto, yo diría que la discontinuidad cerca del 0 es del orden de 1 partido en raíz de x. Esto para x cercano a 0. Yo compararía con ella y lo haría por cociente. Entonces tomo el límite. Cuando x tiende a 0, esta integral iba entre 0 y 1. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f, 1 dividido en la raíz de x más x a la cuarta, dividido en la g del teorema, que es la que estoy usando de parámetro, 1 en raíz de x. Vamos a ordenar el límite. En el numerador me queda raíz de x, en el denominador raíz de x más x a la cuarta. Y ese límite es una forma indeterminada 0 partido en 0, pero uno se puede deshacer de la forma indeterminada rápidamente si en el denominador factorizo una raíz de x, ¿no? Me quedaría 1 más x a las 7 medios. 7 medios más 1 medio son 8 medios, sí. Y ahora puedo simplificar la raíz de x, culpables de la forma 0 partido en 0, y vemos que si x tiende a 0, el numerador, tengo ahí un 1, va a tender a 1, y el denominador va a tender a 1 también, porque esto va a ir a 0. Entonces, este límite es 1, distinto de 0, ¿y qué me dice el criterio del cociente? Por el criterio del cociente, no el límite, la integral entre 0 y 1 de 1 dividido en raíz de x más x a la cuarta converge sí y solo sí
la integral entre 0 y 1 de 1 partido en raíz de x converge. Y esa es una tipo P. Con P igual 1/2 de segunda especie, por lo tanto converge. Converge, ya que, vamos a decir, la integral entre 0 y 1 de 1 partido en raíz de x converge. ¿Por qué estoy segura de que converge? Porque es una integral tipo P con P igual 1/2 menor que 1, que en el caso de segunda especie, aquí lo teníamos, ¿no es cierto? Sabemos que es convergente. Entonces, al menos la integral I1 converge, pero para que la integral de tercera especie sea convergente, necesito que I2 también converja. Y la I2 es una impropia de primera especie. Estudiémosla por acá. Estudiamos ahora I2, que es de primera especie. Entonces, también lo quiero hacer a través del criterio del cociente, y para eso tengo que pensar en mi función que estoy llamando f, 1 dividido en la raíz de x más x a la cuarta, pero ya no para x cerca del punto de discontinuidad, porque el problema aquí es únicamente el intervalo, que es el no acotado. Entonces tenemos que pensar cómo se comporta esto cuando el x es ahora grande, tendiendo a infinito. Y aquí, cuando el x es grande, en el denominador, la que manda, ¿cierto? La que pone las condiciones es x a la cuarta. Por lo tanto, esto es 1 partido, es del orden de 1 partido en x a la cuarta, con esa misma función es con la que voy a comparar para x grande. Entonces, ¿cómo comprobamos nuestra intuición? Con el límite del cociente. Ahora hacemos tender x al infinito del cociente entre f y g. Ordenemos el límite. Aquí nos quedaría x a la cuarta, abajo raíz de x más x a la cuarta. Y ese límite es una forma indeterminada, infinito, partido en infinito, pero también es fácil aquí deshacerse de la forma indeterminada. Bastaría que en el denominador factoricemos un x a la cuarta, que nos quedaría como factor 1 dividido en x a las 7 medios. Eso sería x a la cuarta, que son 8 medios menos, menos 7 medios, 1 medio, sí. Y más 1. Entonces aquí están los culpables de la forma infinito partido en infinito, los simplifico, y vemos que si x tiende a infinito, este término de aquí va a ir a 0, arriba tengo un 1, este límite tiende a 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, por el criterio del cociente, sabemos que la integral impropia entre 1 e infinito de nuestra f converge si solo si la integral entre 1 e infinito de 1 partido en x a la cuarta converge. Y esa es una tipo P de primera especie con P mayor que 1, por lo tanto sabemos que converge. Así que ya sé que esta integral es convergente. Pues esta integral con la que estoy comparando converge. ¿Cómo estoy segura de que converge? Ah, bueno, porque es una tipo P de primera especie con P igual 4. Tipo P, vamos a decir, con P igual a 4, que es mayor que 1. Y en el caso de primera especie, las P con P mayor que 1 son convergentes. Por lo tanto, como tanto la I1 como la I2 resultaron ser integrales convergentes, podemos concluir que nuestra integral impropia, la de tercera especie, esta de aquí, claro que es convergente. Como I1 e I2 ambas convergen,
la integral entre 0 e infinito de tercera especie, ¿no es cierto?, también converge. Así es como estudiamos la convergencia de una integral impropia de tercera especie. Y fíjate que sirvió este ejemplo para repasar el uso de los criterios tanto en primera como en segunda especie. Ok, chiquillos, ¿cómo anduvimos? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que no entiendo del todo cuando estudiamos la integral 1, o en realidad la que vimos esta clase, la integral de segunda especie, ¿por qué la que manda o por qué la función que ocupamos para comparar es 1 partido en raíz de x? Que no me quedó No del 1 todo partido en claro. x a la cuarta. Esta es la situación, ¿no? Cuando estamos estudiando cerca del cero, yo quiero saber qué tan rápido esto va tendiendo a infinito, qué tan rápido la curva se pega a la asíntota. Entonces, si uno piensa, déjame ver si tengo por aquí 1 partido en x a la cuarta, no creo que la tenga, pero digamos 1 partido en x cuadrado, digamos. 1 partido en x cuadrado, cuando x está acá ahora, estoy pensando en esta región, aquí. El x cuadrado es mucho más chiquitito para x entre 0 y 1 que la raíz de x. Si yo lo quiero mirar en el infinito, la pregunta es qué tan rápido esto va tendiendo a 0, ¿no? Y la situación ahí es al revés, po. Esto va tendiendo a 0 más lento que 1 partido en x cuadrado o que 1 partido en x a la cuarta. Pero gráficamente tú estás preguntándote qué tan rápido se va pegando a la asíntota, la curva. En el infinito. La misma pregunta nos hacemos ahora en el cero. ¿Cuál va más rápido pegándose a su asíntota? ¿1 en raíz de x o 1 en x cuadrado? 1 en raíz de x, porque este denominador cerca del cero es mucho más grande que x cuadrado o que x al cubo o que x a la cuarta. Por lo tanto, esto va tendiendo a infinito más rápido que 1 partido en x al cuadrado o a la cuarta. Por eso digo que esto debe ser del orden de 1 partido en raíz de x. Sí, claro, ahí, profe, me quedó mucho más claro. ¿Sí? Es que la pregunta es, ¿qué tan rápido va pegándose a la asíntota? ¿Cuál de las dos va más rápido pegándose a la asíntota? Exacto. De todas maneras, porque el denominador es más grande. En el infinito, al revés. X a la cuarta es mucho más grande cuando el x es grande. Ya, Profe, chiqui, dígame. el teorema que vimos que era como el del sándwich, tenía las dos funciones que agotaban por arriba y por abajo. ¿Tienen que ser mayor que la función que está al medio en todo el intervalo o solo en el intervalo de integración? A partir de, o sea, si tu integral es en el a infinito, al menos a partir de un c en adelante, en algún c mayor que a en adelante. Ya. ¿Sí? Porque acuérdate que ¿qué importa para la convergencia de la integral? La convergencia, que la cola de la integral converja. Pero a partir de algún c en adelante tiene que cumplirse esto para que efectivamente tú puedas usar el hecho de que estas dos funciones tienen integral convergente y entonces la f tendrá integral convergente. Ya, profe. Ya, chiquillos, se nos fue el tiempo hace rato, así que los dejo, les deseo que les vaya muy, muy bien en su control de hoy día, les deseo el mayor de los éxitos, vayan tranquilos, confiados en lo que han estudiado, y el miércoles me cuentan cómo les fue, ¿ya? El miércoles vamos a partir nosotros con coordenadas polares, que vamos a cambiar de tema, ¿ya? Ya, chicos, un abrazo a todos, mucho éxito, y nos vemos el miércoles. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, profe, que esté muy bien, Chao, cuídate. profe. Para Nos ustedes. vemos. Chao, chao.